Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Sagitario, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Muy bien, corazón. En primer lugar, mi querido Sagitario, yo siento que tú estás vibrando muy alto, pero muy alto. Esto puede ser fe, esto puede ser que estás de repente en constante oración, esto puede ser que a lo mejor estás contento, estás contenta, por muchos motivos. Pero la imagen que yo he visto, mi querido Sagitario, es como que tú estás orando, pero estás orando posiblemente para que una persona cambie de actitud o se dé a cuenta, Sagitario, que lo que está haciendo o cómo se está comportando contigo no es la correcta, Sagitario. Siento que tú quieres que ellos se den cuenta, siento que tú quieres que ellos estén en paz contigo. Tú no quieres dramas, tú no quieres discusiones, tú lo que quieres es armonía, tú lo que quieres es paz, cariño. Eso es lo que tú estás buscando. No sé por qué siento también, cariño, que posiblemente te sabe muy mal que una persona no esté valorando tu tiempo, que una persona no se dé cuenta de que tus deseos son verdaderos, tus intenciones son buenas para él o para ella. Esto puede ser familia, puede ser pareja, puede ser los hijos también. Por eso te digo, cariño, de que tú estás vibrando alto, de que tú lo único que quieres es lo mejor para ellos, lo mejor para el mundo, lo mejor también para ti. Y esto es bueno, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Sagitario. Carta guía, carta consejo, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de loco. La carta de loco, cariño, es una energía que representa el signo de Libra. La carta de loco también representa hacer algo nuevo desde cero, un cambio, ¿por qué no? Y también la carta de loco representa los impulsos, mi querido Sagitario. Como he sentido la energía con el cuenco de cuarzo, que lo único que tú quieres es paz o quieres lo mejor para ellos o para ellas, a lo mejor de repente también estás lidiando con una persona que intenta provocar o que intenta ponerte nervioso o nerviosa, pero es como que en ese momento respiras profundo y te relajas, Sagitario. Siento esto, es como que existiera una energía, como que hay algo por ahí desconocido que te está diciendo, tienes que actuar así, controla tus impulsos, tienes que desear el bien. Hay algo superior aquí, hay algo superior. Pero me encanta tu cambio de energía, me fascina. Vamos a continuar. Libra, me sale un Capricornio, me sale otra vez Libra, me sale Aries, cierras con un Virgo. Tú solamente toma,
lo que es tuyo, ¿vale, cariño? Solamente esto. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver iniciales. La letra N, la letra Y, la letra E, la letra U y la letra P. Siento que hay una energía aquí, sinceramente, ¿vale? El nombre de Carlos o el nombre de Marcos. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque lo he sentido aquí. Vamos a continuar. O puede ser la energía de un padre o un hermano, pero es una energía de varón, ¿vale? De hombre. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir como carta consejo? Y aquí está flotando algo. No se ve ya. Sí, es muy curioso. Ha estado flotando algo aquí. Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Dime, cariño, que esa persona de luz te tocaba por aquí, corazón. No sé, es como que te hacía este gesto y te tocaba así, por este lado. Porque estoy sintiendo esto. Vamos a continuar. Pero aquí hay una energía. Me dice, la carta del carro. Si tú te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí está representado como si fuera, ¿cómo lo llaman este? Por Dios, lo tengo aquí en mi cabeza. No. Ay, por Dios, se me ha olvidado totalmente. Vale. Está representado por... tiene un nombre. Ay, por Dios, a ver. Vamos a ver. Tengo que acordarme ese nombre. A ver. Aquí está. Sale el nombre, pero no me sale su nombre. Tiene un nombre, pero no me sale el nombre. He puesto carro con cañón y no me sale. No me sale el nombre. Se me olvidó el nombre totalmente. No me sale el nombre, vale. He puesto carro con cañón, pero no me sale el nombre. Vale. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está prácticamente rescatándose. Es como si hubiera salido de una guerra, mi querido Sagitario, ¿vale? Siento un acuario muy fuerte. Entonces, ¿qué te está diciendo, cariño, con esta carta? Has pasado por una batalla, has pasado por un problema, o estás pasando una batalla o un problema. Esto puede ser en el amor, puede ser en la salud, puede ser en la familia. Ahora ha llegado el momento, cariño, que pienses en ti. Porque la carta del carro también representa la familia, también representa lo que es la intuición, cariño. Ha llegado el momento que te rescates tú y tu familia. También, mi querido Sagitario. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que muchos de vosotros posiblemente están como un poco cansados, están como un poco estresados, cariño. Ya me acordé el nombre. Un tanque era el nombre, ¿vale? Un tanque. Si te das cuenta que hay un tanque, ¿ves? Un tanque de guerra, aquí hay un tanque. Entonces, mi querido Sagitario, siento que muchos de vosotros han estado lidiando con un problema muy grande. A lo mejor de repente muchas discusiones, no tenías lo que es una estabilidad con la familia, en el trabajo, en el proyecto, o simplemente, cariño, te has estado rescatando tú, porque no todo tiene que ser pareja o familiares. A lo mejor también estabas deprimido o deprimida, mi querido Sagitario. Pero sin embargo, la carta que nos dicen del carro, cariño, nos están diciendo, esto ya pasó, o esto ya va a pasar, Sagitario. Ahora tú tienes que avanzar, ahora tú tienes que pensar en ti, ahora tú tienes que empezar otra vez desde cero, porque tenemos la carta del loco. Muchos tormentos, muchas lágrimas, muchas decepciones, cariño. Ahora tienes que pensar en ti.
No sé por qué siento, corazón, que todo va a conspirar para tu favor. Y la carta del carro también representa la familia. Yo en esta lectura estoy sintiendo la energía de un familiar. Ellos quieren decirte que todo va a estar bien, que lo peor ya ha pasado, cariño, que ahora tienes que centrarte en ti. Ahora tienes que luchar por ti y por tu familia. Ese es el consejo que te da. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo el rostro de una persona que puede ser de piel blanca o está bronceado. Tiene como bigote, no largo, pequeño, cejas pobladas, la nariz no tan grande tampoco, pequeña la nariz. Pero siempre estaba como con una sonrisa, siempre estaba como muy pendiente de ustedes también. Es una energía paternal, sinceramente. Yo siento que es una energía paternal o es una persona que, aunque sea tu hermano o tu amigo, tú lo has considerado como un padre. Una energía muy paternal. Y la imagen que yo he visto cuando he cerrado mis ojos, este personaje le gustaba llevar lo que es camisetas con cuello, ¿vale? Inclusive me atrevería a decir que la camiseta era blanca, pero con franjas azules y el cuello azul. No sé si tienes una foto de esa persona con estas características o se vestía de repente con camisetas con cuello o polo con cuello. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Los pilares. El número 28 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Interpretación de los números, mensaje de los números a través de los ángeles, mensajes del número 28 en la Biblia o en los ángeles también. Búscalo así. Fíjate muy bien en esta carta del oráculo, mi querido Sagitario. Si tú te das cuenta, aquí es como si hubieran creado una torre con muchos ladrillos, ¿vale? Están haciendo lo que es una torre. Nos hablan, cariño, prácticamente de tu progreso, de tu evolución, de tu esfuerzo, de todos los pasos que tú has tenido que dar para estar en el lugar donde tú estás actualmente. Tu esfuerzo, cariño. Y este personaje arriba, que representa lo que es a una mujer, está viendo prácticamente como el horizonte, está viendo como el futuro, está viendo otras tierras, mi querido Sagitario. Entonces, ¿qué me dice el oráculo, cariño? Todo tu esfuerzo va a ser recompensado, me están diciendo. Todo por lo que tú has estado luchando va a ser recompensado. No todo tiene que ser dinero, no todo tiene que ser amor, no todo tiene que ser salud. Tú tienes que llevar ese mensaje a tu terreno, lo que mejor lidie para ti. A lo mejor me dice Richard, yo he estado trabajando mucho en mis estudios. Me ha costado sudor y lágrima y en estos momentos voy a rendir lo que es un examen para recibir un título. Vas a ser recompensado, recompensada y esto te va a llevar al futuro. Es para tu futuro. Richard, yo he estado haciéndome lo que es un tratamiento médico. Y ahora me van a dar los últimos resultados. Estos resultados van a ser positivos y ahora te espera un futuro, un porvenir. He estado luchando por salir adelante con la familia, con mis hijos. Este esfuerzo va a dar frutos y tus hijos te van a recompensar. He estado luchando por un trabajo, por un proyecto. Esto va a dar frutos y te van a recompensar. ¿Por qué? Porque aquí, cariño, hay un trabajo. Esos pilares no se han puesto solos. A ti te ha costado sudor y lágrimas, Sagitario. Y aquí, si te das cuenta, ahora vas a gozar del futuro, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me dicen. Dice, visualizar es crear. Se encuentra en una fase muy creativa, debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí.
De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada que cree una obra magnífica, para crear una obra magnífica. Entonces, es importante, mi querido Sagitario, la actitud, cómo tú ves la vida. A veces cuando tenemos un problema, pensamos que ya todo está perdido y prácticamente tiramos la toalla. Pero no, la energía te dice, tú tienes que pensar siempre en positivo. Tú tienes que crear con tu mente lo que tú quieres para tu vida. Todo es energía, Sagitario. Para eso está la ley de la atracción. Para eso está la fe también. ¿Tú has escuchado de las energías cuánticas? Que nuestro cerebro prácticamente, todo lo que nosotros vemos aquí es lo que nuestro cerebro crea. Por eso que muchas veces cuando las personas tienen otra percepción del mundo, en este caso las personas que nosotros decimos que están locos, no es que estén locos, sino que tienen otra percepción del mundo. Pero lamentablemente la sociedad está amoldeada a unos parámetros. Es esto, nos han amoldeado que si a lo mejor de repente esto significa cuenco de cuarzo, se tiene que quedar en cuarzo. El material es cuarzo, pero a lo mejor llega otra persona y dice, no, esto para mí es un material que representa vidrio, ya está. Pero no. La mayoría, el 99.9% dice que es cuarzo. Tú estás mal, tú estás loco. ¿Por qué? Porque no piensan igual que el resto. ¿Y esto pasa con quiénes? Con las personas que estamos metidos en la parte de la energía. No todo el mundo cree en el tarot, no todo el mundo cree en la parte espiritual. No, Richard, a mí me tienen que mostrar pruebas, la ciencia. No digo que la ciencia esté mal, la ciencia está bien. La ciencia está bien y gracias a la ciencia estamos avanzando también, pero también están las energías. ¿Te ha pasado alguna vez, mi querido Sagitario, siento un acuario muy fuerte, en la cual de repente se te mete algo en tu cabeza? Richard, siento que mañana mismo me va a llamar una persona. Y tú estás pensando todo el día. Al día siguiente te llama esa persona. ¿Cómo es que ha pasado esto, Richard? No entiendo. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué? Porque todos estamos conectados y todo es energía. Para eso también existen los mundos paralelos, cariño. Lo que tú has estado pensando, lo has atraído con tu mente. Entonces, ¿cómo se explica esto? Ya, Richard, pero dicen que estoy loca. No estás loca, no estás loco. Simplemente, cariño, que todos estamos conectados y tú lo has atraído. Y esto también funciona con tus proyectos, con el amor. A veces, cuando estamos de repente en una relación, tú estás con una persona, Sagitario, llevas recién un mes y ya te estás preguntando, ¿habrá futuro con este hombre? ¿Esta relación funcionará? Tú estás dudando, Sagitario. Tú estás prácticamente enviando mensaje al universo de que esta relación no tiene futuro. Tú estás pensando en ello. ¿Y qué pasa? Al final, esta relación se termina. Porque tú ya estás prácticamente anteponiendo de que esa relación no tiene futuro. Estás dudando. Pero si tú vas con fe, si tú vas con toda la buena vibra, la buena energía, hay química y esta relación funciona. Tenga mucho cuidado con lo que piensan. Tenga mucho cuidado con lo que desean. Porque el universo, cariño, no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás atrayendo en ese momento. Entonces, esto aplícalo también para tu vida. Esto aplícalo para tu salud. Esto aplícalo, cariño, para el dinero, para la abundancia. ¿Has escuchado esa frase que dice? Como el dinero atrae más dinero, la salud atrae más salud, las desgracias atraen más desgracias, porque es energía, cariño, es energía, ¿vale? Te aconsejo esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Hay un personaje, mi querido Sagitario, o puede ser tú, que prácticamente no puede rehacer su vida. Hay un personaje que se levanta mucho lo que es en la madrugada, 3,
4 de la mañana. Este personaje se siente solo o sola o incompleto o incompleta. Vamos a ver qué más nos quieren decir, ¿vale? Con esta carta. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos y tenemos lo que es la carta de la luna. Mira, si te das cuenta, mi querido Sagitario, este personaje está solo, está sola, solamente una farola lo acompaña. Y aquí nos dicen que este personaje algo lo preocupa, porque este personaje está mirando lo que es al suelo, no estás mirando directo, no estás mirando con orgullo, no estás mirando a futuro, estás así. Cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, no vas así. Cuando uno está deprimido o triste, estás escuchando una música, se te caen las lágrimas, miras al suelo, porque en ese momento, cariño, no tienes cabeza para el futuro, no tienes cabeza para el presente, porque estás triste. Siento, mi querido Sagitario, y siento un Capricornio, posiblemente muchos de vosotros, cariño, hay una persona que te hace sentir mal. Hay una persona que posiblemente puede ser que con sus palabras o con sus actos, Sagitario, esta persona te hace sentir mal. Esta persona, cariño, a lo mejor intenta de que tú pierdas lo que es tu autoestima, o a lo mejor de repente es un narcisista, manipulador o manipuladora. ¿Por qué te digo que es así? ¿Por qué? Porque tenemos al costado la carta de la luna. La carta de la luna nos dice situaciones ocultas, en este caso. La carta de la luna me dice, sus intenciones no son buenas. ¿Y por qué sus intenciones no son buenas? Porque nosotros, mi querido Sagitario, corazón, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Nuestra alma, cuando siente que hay una energía negativa, nuestra alma se pone inquieta, lo presiente, te da miedo, cariño. ¿Te ha pasado alguna vez en la cual de repente estás caminando solo o sola por la calle y tienes como esa percepción de que alguien te sigue y tú volteas y no hay nadie? Para muchos de vosotros quizás sí, alguien te está siguiendo, pero tú no lo ves, pero tu alma lo siente, tu energía lo siente. Y te ha pasado que a veces tú miras para atrás y nada, y se te escarapela todo tu cuerpo, se te pone como chinito, se te paran los pelos, cariño, porque tu alma siente que hay una energía negativa, un espíritu negativo que posiblemente has tenido la mala suerte que te has cruzado por su camino. Tu alma lo siente, cariño. Y en ese momento quieres irte corriendo, te desesperas, te da como una ansiedad, como taquicardia. ¿Por qué, Richard, me pasó esto? ¿Por qué? Porque tu alma sintió que había un espíritu rondando. Y esto también puede pasar en tu casa. ¿Vale? Richard, siento la energía pesada. Siento como que hay algo en casa. No sé, inclusive los perros lo sienten, los gatos lo sienten. No sé qué pasa, Richard. ¿Qué puedo hacer? Si es en tu casa, echa agua bendita, límpialo con incienso, palo santo, de ruda, de canela, lo que sea, incienso. Echa sal por el costado de tu casa para que esa mala energía se vaya. Si estás en la calle no puedes hacer eso. Te recomiendo que no vuelvas a pasar por el mismo lugar. No vuelvas a pasar, porque lo vas a sentir otra vez. Así también pasa, mi querido Sagitario, cuando tú te encuentras con una persona que a lo mejor apenas lo conoces, pero te echa para atrás. Richard, apenas conozco a esta persona, pero no me da buena espina. No sé por qué me pongo de mal humor. ¿Por qué? Porque tu energía lo está sintiendo, cariño. Y eso tú tienes que estar atento, atenta. Por eso que te digo, aquí hay una persona que te hace sentir mal. Aquí hay una persona que oculta algo. Aquí hay una persona que quiere prácticamente que tú pierdas lo que es tu autoestima. Pero ya estás advertido, ya estás advertida, mi querido Sagitario, ¿vale? O querida. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. La lectura bonus es para que vosotros aprendan, no solamente para hablar de Pepe Lucho. Hola, Lupe. Respuesta general. Respuesta general, pregunta lo que tú quieras. Respuesta general. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos.
Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Sagitario o Acuario. Creo que te lo había dicho, no lo sé. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice economía con el tarot espiritual. Vamos a ver, mi querido Sagitario, economía. Mi querido Sagitario, economía. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. La suerte te acompaña en esta semana. Si a lo mejor de repente quieres apostar, también te acompaña. La carta de la estrella también representa, cariño, contactos, ayudas o comunicación de personas que a lo mejor están fuera de tu país, en el extranjero. ¿Por qué no? O de repente de una respuesta o una llamada a través de un teléfono o mensaje de texto, ¿vale? No lo tienes cerca, pero tenemos la estrella. La estrella es bueno. Esa respuesta, esa comunicación que te den es bueno. La carta del Rey de Copas me dice, te vas a sentir tan bien con esa respuesta, con esa comunicación, con esa suerte, que muchos de vosotros, cariño, inclusive esta noticia, esta respuesta, lo que es en la parte económica, te va a llevar ¿para qué? Para que tú pongas tu relación para que se haga más estable, porque tenemos la carta del Rey de Copas. La carta de el mundo, la suerte te acompaña, mi querido Sagitario. Algo se concreta, a lo mejor de repente firmas un contrato, a lo mejor un familiar te ayuda también, porque tenemos la carta del Rey de Copas, o simplemente, corazón, se terminan tus problemas económicos, cariño, ¿vale? Vamos a ver las características. Vamos a ver, mi querido Sagitario, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, Sagitario, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona de repente está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, o vosotros coinciden, puede ser. Es una persona que tiene una sonrisa muy agradable, tiene una energía muy positiva. Te sientes muy conectado, muy conectada con ella o con él. Piel morena o piel blanca, da igual. Puede ser mulato también o mulata. Tiene el cabello muy risito o de repente es un personaje que no le gusta peinarse. Vamos a continuar. La carta también del Caballero de Espadas. Ten cuidado de repente con noticias malintencionadas o mensajes malintencionados. ¿Por qué? Porque hay un personaje que tira la piedra y esconde la mano. No vaya a ser que a lo mejor te esté llegando algún tipo de mensaje por el teléfono, correo, posiblemente para hacerte entrar lo que es en conflicto con tu pareja o con personas de tu entorno. Es importante, cariño, que no hagas caso a las habladurías. Este personaje puede ser también de elemento aire, Libra, Acuario, Géminis. Es una persona que no está cerca, tiene que desplazarse, pero tampoco está tan lejos, ¿vale? No está en otro país, o está en otro pueblo, o está de repente en otra calle, pero tiene que desplazarse. No es que va a llegar a tu casa caminando, no, porque tiene lo que es una moto. ¿Te das cuenta, cariño? Vamos a ver, no enseña la cara. La carta también de los amantes. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente estás lidiando con alguien del signo Géminis o simplemente tú estás en una relación oculta o el mensaje que te va a llegar a tu correo, por cualquier medio para que te provoquen cariño, no hagas caso a todo lo que digan. Posiblemente te van a hablar de una relación oculta. Puede ser tu misma relación oculta o de repente la relación de tu pareja o de otra persona, ¿vale? No te prestes al juego. Mujeres no son tan altas o estatura normal, piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro o castaño. Hombres son muy morenos o están muy bronceados o bronceadas. Puede ser que tengan canas también, ¿vale? Este personaje te quiere o te ama también del signo Géminis si estás lidiando con él o con ella. La carta también del Rey de Espadas. Hay un personaje, mi querido Sagitario, que posiblemente no quiere que tú vuelvas a retomar contacto o comunicación con una persona. Esta persona puede ser desde padres, familias o simplemente una tercera persona. Puede ser de elemento aire,
Géminis, Acuario, Libra. Es un personaje, cariño, muy espiritual. Es un personaje que está un poco a la defensiva. Parece como si tú tuvieras algún tipo de problema con la familia o con una persona que es mayor de 40 años. Delgado, delgada, piel blanca, tiene canas, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo, mi querido Sagitario, que hagas caso a las señales. Es como que está habiendo un despertar espiritual para ti. Y yo creo que es por algo, alguna evolución, algún crecimiento. Estoy seguro, cariño, que vas a llegar lejos, pero tienes que confiar. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.